buenas tardes, ¿cómo les va? Les agradecemos mucho su presencia para esta charla. Contamos en el día de hoy con la presencia del doctor Esteban Acinari, quien es el médico clínico a cargo de la área de seguimiento y de manejo de la unidad post-COVID. Yo soy el doctor Federico Romero y pertenezco al servicio de infectología del sanatorio. Y en el día de hoy vamos a abordar el manejo y el seguimiento de aquel paciente que ha cursado con la infección del coronavirus. Para hacer referencia a ello, nos vamos a remontar un poco a charlar sobre de qué se trata esta infección que nos ha modificado la vida hace más de un año y por la cual, pues, mediante diferentes estudios y diferentes investigaciones se ha ido avanzando tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la enfermedad y así también en los cuidados posterior a la infección. Como todos sabrán, este es un virus predominantemente de transmisión respiratoria de la familia coronavirus que se denomina SARS-CoV-2 y que produce la infección que clínicamente se denomina COVID-19. Esta es una infección que tiene un promedio de duración de aproximadamente 10 días, donde el paciente presenta síntomas clínicos a predominio respiratorio. Estos síntomas y signos se van manifestando con el correr de los días y producen la infección en el organismo. Posteriormente a ello, la infección puede cursar de manera leve, moderada o severa. También puede presentarse casos de manera asintomática. Todo esto genera diversos daños en el organismo y en distintos órganos que enumeraremos y recapitularemos dentro de unos instantes. Esta infección puede ser transmisible o uno puede estar contagiando desde 2 días previos del inicio de los síntomas hasta aproximadamente el día 7 u 8. Por eso es así que el paciente debe quedar aislado hasta aproximadamente 10 días según las normativas vigentes. Estos días de aislamiento se han ido modificando con el correr de los tiempos de acuerdo a las investigaciones y conocimientos que se tenía al respecto del virus. Para hacer el diagnóstico de esta infección contamos con diversos test que en el paciente agudo que inicia los síntomas se puede hacer el testeo rápido, el famoso antígeno, o la prueba de PCR, que ambos estudios se realizan en el hisopado nasofaringeo del paciente. Una vez cursada esta infección, el paciente queda con algunas secuelas que van a ir variando en su presencia, en su mantenimiento y en su órgano dañado de acuerdo a la severidad de esta infección. Como vemos a continuación en la diapositiva que se va a mostrar, la infección por coronavirus ataca diversos órganos, lo dicho sobre la duración de los días y los síntomas que puede manifestar el paciente. La severidad de la infección marca la evolución del paciente y obviamente está muy ligado a la edad que presenta el paciente y a distintos factores de riesgo a predominio cardiovascular y pulmonar que pueda tener el paciente de base previo al inicio de esta infección. Esos factores de riesgo van a complicar aún más el cuadro de coronavirus y esta infección va a aumentar en severidad. Eso va a quedar plasmado en un mayor requerimiento de oxígeno o de aporte suplementario de oxígeno que necesita el paciente y por lo cual puede evolucionar en una neumonía, con lo cual requeriría internación eventualmente y llevar incluso hasta cuidados críticos con respirador mecánico. En esos eventos el paciente tiene un gran daño de sus órganos, tanto a nivel pulmonar, cardiovascular, renal, que el doctor Acinari va a enumerar próximamente. Una vez superada la infección por coronavirus, el paciente va a quedar bastante diezmado o puede quedar con bastantes daños de esos órganos y por lo cual es importante hacer hincapié en el control y la recuperación de esas dolencias o esas afecciones que el paciente presenta. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, gracias a la invitación, como nos presentó Federico. Desde el punto de vista de la clínica médica, la medicina interna y en el sanatorio se ha organizado un sistema de atención
que le llamamos post-COVID, para todos los pacientes que ya hayan transitado la infección por coronavirus y que hayan quedado con algún tipo de secuelas. En unos minutos le diremos más o menos cómo está organizado este sistema. Estamos nosotros ahora haciendo un vivo en Instagram y en Facebook, así que todos los asistentes pueden ir haciendo sus preguntas, sus dudas, y las iremos contestando a lo largo de la charla. Como Federico muy bien dijo, él recapituló algunos de los síntomas y signos propios de la infección aguda por coronavirus, que están dados principalmente por la afectación respiratoria. Hay algunos otros síntomas cardiovasculares o digestivos. Pero lo que se ha visto con el correr de la enfermedad y los nuevos estudios que han ido surgiendo es que gran parte de estos pacientes quedan con secuelas o con síntomas residuales incluso mucho tiempo después de haber finalizado la etapa de infección aguda, o sea, cuando ya no tienen riesgo de transmitir la infección o de representar un problema del tipo epidemiológico. A pesar de eso, los pacientes continúan con síntomas, y como esto es una enfermedad sistémica, decimos nosotros en medicina, es una enfermedad que afecta a todo el organismo, los síntomas residuales que pueden quedar realmente son muy amplios y variados. Casi siempre están más o menos signados por la afectación inicial que el paciente tuvo, pero esto tampoco es tan estricto. Los síntomas pueden durar desde 4 semanas posteriores a la infección, y en algunos casos se están describiendo síntomas residuales de hasta prácticamente 6 meses posteriores a la infección inicial. Eso es lo que se le dio a llamar el nombre de coronavirus prolongado o long COVID, como le dicen en inglés. Pero básicamente es eso, el síntoma residual. Y estos síntomas, como dijimos, son muy variados. Los más frecuentes de todos son la disnea, la sensación de falta de aire, el cansancio general, el deterioro general, el dolor articular, la mialgia, el dolor muscular. Muchas veces síntomas muy inespecíficos o difícil de caracterizar, la tos seca, la rinitis, por ejemplo, desde el punto de vista respiratorio. Desde el punto de vista, por ejemplo, cardiovascular, pueden presentarse síntomas residuales como son la taquicardia o el aumento de la frecuencia cardíaca en forma sostenida, algún tipo de taquiarritmias, arritmias, afectación cardíaca, miocárdica. Desde el punto de vista, por ejemplo, digestivo, pueden persistir diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, elevación de los parámetros del laboratorio a nivel hepático. Todos los órganos pueden manifestar algún síntoma residual, por ejemplo la pérdida del olfato o del gusto, que en algunos casos, algunos estudios dicen que pueden llegar a ser los síntomas residuales más prolongados, los últimos en recuperarse. Los pacientes se quejan mucho de no poder recuperar el olfato, la caída de cabello, por ejemplo, entre otras síntomas que pueden ocurrir. Estos síntomas residuales siempre reflejan una afectación orgánica, no necesariamente. Por ejemplo, el síntoma de la disnea, de la falta de aire, muchas veces si uno hace estudios funcionales, respiratorios, test de la caminata, oximetría o espirometrías, pueden dar normal, o sí pueden tener algún tipo de lesión residual, como pueden ser patrones tipo fibrosis pulmonar o secuelas de ese tipo. Lo mismo pasa a nivel, por ejemplo, cardiovascular. Se pueden ahondar en estudios cardiovasculares donde se ha visto que pueden reflejar afectación a nivel muscular, miocárdico, pero no siempre eso ocurre. Entonces, lo más importante acá que tenemos que ver es siempre qué estudios pedirles a los pacientes, siempre comandado o guiado por los síntomas clínicos que los pacientes tengan. No podemos pedirle a todos los pacientes que han tenido coronavirus todos los estudios disponibles para evaluarlos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los síntomas cardinales que han tenido y a los
síntomas que refieren ahora como síntomas tardíos son los estudios que se refieren, ¿sí? Se han visto también afectaciones, por ejemplo, del tipo endocrinológicas en pacientes que no tenían diabetes, han hecho un diabético luego de una infección, o el mal control metabólico de su diabetes mientras cursaban el coronavirus. Afectación, por ejemplo, de la hormona tiroidea también puede ocurrir. Y otro síntoma residual muy frecuente y que las guías clínicas remarcan mucho en que los médicos, sobre todo los médicos de clínica médica, debemos atender y prestar atención y buscar, son todos los síntomas neuropsiquiátricos, porque los pacientes que han sufrido coronavirus, muchos de ellos quedan con afectación del tipo de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastornos para dormir, síndromes de estrés postraumáticos, lo que le llamaron la niebla mental, que es este fenómeno de que la gente le dice: yo estoy lento para pensar, no logro acabar las ideas y cosas por el estilo. Entonces los médicos debemos estar bien atentos a todos estos síntomas para poder referirlos a otros profesionales con... Bien, como vemos ahora en la diapositiva que sale a continuación, ahí están bien enumerados y bien definidos los síntomas y signos y los órganos que pueden atacar el síndrome post-COVID una vez ya cursada la infección. Como para continuar, tenemos que saber a quién está orientado más que nada este seguimiento, a quiénes son esos pacientes que han cursado coronavirus, que deban realizarse un seguimiento o un chequeo o evaluar su estado médico una vez cursada la infección. Desde pacientes que lo presentan de manera asintomática hasta pacientes que tienen formas severas, tiene que saberse bien a quién está orientado este seguimiento. Si bien cualquier paciente puede hacerse un control posterior a su COVID, médicamente eso está bien, porque el paciente debe saber si ha quedado con alguna secuela que incluso puede no manifestarla clínicamente y tenerla. Fundamentalmente, el seguimiento post-COVID de este daño de órganos y este chequeo general que se debe hacer el paciente está orientado hacia aquellos pacientes que hayan cursado una internación por coronavirus, aquellos pacientes que hayan requerido internación en unidades de cuidados críticos, como aquellos pacientes que requieran también un flujo de oxígeno suplementario importante, es decir, oxígeno por cánula nasal o incluso respiración mecánica asistida. Esos pacientes presentan una inflamación de su organismo bastante intensa, con lo cual habrá que chequear que no quede ningún órgano dañado a posterior. Otro de los grupos que también deberían hacerse el control son aquellos pacientes que ya previamente a la infección ya tengan alguna condición de base dañada, como puede ser insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad pulmonar previa como asma, EPOC, o también daño renal crónico o hemodiálisis. Esos pacientes deben hacerse control. Otro de los grupos a los que también va apuntado es quizás aquellos deportistas de alto rendimiento que deban realizar nuevamente su actividad de manera plena. Lo que sí se recomienda, obviamente, es un control, sobre todo orientado hacia la parte cardiopulmonar, donde el paciente no presente ninguna repercusión para volver a realizar su actividad plena, y de tal modo que al realizar la misma no tenga ninguna consecuencia y esté en plenas condiciones. Sí, desde el punto de vista de la unidad post-COVID, la atención está centrada inicialmente desde el servicio de clínica médica, y ahí nosotros redireccionamos el paciente de acuerdo a la patología que predomine. Es importante ver que ocurre una situación interesante de saber que para los pacientes que se van y que se infectan con coronavirus, hay enfermedades que son patologías de riesgo, que las conocemos a todas, como son diabetes, obesidad, trasplante de órganos, algún tipo de inmunosupresión, y ya se sabe que esos pacientes pueden tener una enfermedad por coronavirus más grave, es una condición predisponente. Lo que todavía no se sabe es si hay algún tipo de condición predisponente para sufrir este fenómeno de secuelas post-COVID. Eso todavía se está estudiando.
Pero cuando los pacientes que ya sufrieron la enfermedad llegan al consultorio de clínica médica de la unidad post-COVID, nosotros como médicos internistas hacemos nuestro examen clínico habitual y hacemos nuestro interrogatorio. Y ahí en el interrogatorio sabemos rápidamente qué tipo de síntomas y signos han dominado la escena de este enfermo. Si nosotros preguntamos y nos dicen que ha estado, por ejemplo, con una enfermedad por coronavirus grave, que ha estado en terapia intensiva, que ha estado mucho tiempo internado, hay pacientes que están internados semanas o meses, que ha estado con ventilación mecánica, con respirador, traqueostomía, bueno, lo más probable es que ese paciente, sus órganos más afectados y más secuelados sea el aparato pulmonar o cardiopulmonar, y debamos referirlo sobre todo al servicio de neumonología para que ahonde en pruebas específicas, espirometrías o probablemente tomografías de alta resolución en pulmón. Si por el contrario los pacientes refieren que han tenido síntomas cardiológicos que son no raros, pero no tan frecuentes como los respiratorios, como podría haber sido una miocarditis, una pericarditis o una afectación isquémica del corazón, bueno, los referiremos al equipo de cardiología para que puedan ahondar en sus estudios. Electrocardiogramas, ecocardiogramas, resonancias cardíacas, y ahí poder direccionar bien los pacientes. Es interesante saber que si un paciente ha estado, por ejemplo, en terapia intensiva, con toda la gravedad que eso ocurre, no solamente al alta tendrá las secuelas del síndrome post-coronavirus, sino que también se le sumará las secuelas del paciente propio de terapia intensiva, de lo que se llama el paciente crítico crónico. Son pacientes que en tanto tiempo de internación y de tantas enfermedades y de tantas complicaciones quedan con secuelas del tipo debilidad generalizada, debilidad y atrofia muscular, trastornos neurológicos de los nervios periféricos, trastornos gastrointestinales, trastornos en su inmunidad. Entonces, todo eso que le ocurre a cualquier paciente que ha estado gravemente enfermo por cualquier causa, se lo vamos a sumar a los síntomas post-coronavirus. Entonces, realmente son pacientes muy complejos y que pueden requerir también incluso ser derivados a rehabilitación, a nutrición, etc. Bien, como para ir finalizando, vamos a hacer un poquito de referencia a un tema que a la comunidad le interesa mucho, que es saber el tema de inmunidad sobre el coronavirus, como para ir cerrando un poco esta charla, y recordamos que pueden hacer sus preguntas al respecto para poder contestarlas ahora en breves instantes. Lo que se sabe de la inmunidad que deja la infección por coronavirus es una inmunidad de tipo innata. Sin embargo, todas las personas que hayan tenido coronavirus, tal así como las que no han cursado con la infección, deben asistir a la vacuna. Todos los pacientes deben asistir a vacunación. Obviamente, aquellos que tengan factores de riesgo, enfermedades predisponentes y edad, son aquellos pacientes que suben en esta escala y que deben de ser vacunados con prioridad. Todos los pacientes que ya hayan cursado con coronavirus también deben vacunarse, y quienes no, asimismo deben hacerlo. La inmunidad innata protege al paciente de la infección, pero no se tiene mucha data al respecto. Preguntas muy frecuentes al respecto es: ¿cuánto puede durarme la inmunidad que me dio mi propia infección por coronavirus? Es una respuesta que no tiene una respuesta muy concreta, no se sabría decir al respecto. Se están haciendo investigaciones al respecto y se está tratando de lograr un número tácito para indicar cuánto duraría esa inmunidad. Sin embargo, se cree que, o se tiene la certeza de que durante los primeros 90 días el paciente tendría una inmunidad lo suficientemente alta como para evitar un nuevo caso de reinfección. Sin embargo, son datos que no están totalmente descriptos, que todavía no han sido entregados a las publicaciones científicas, por lo tanto no se puede saber con certeza cuánto dura la inmunidad proporcionada por la infección. Otra pregunta también muy común es si interaccionan los dos tipos de inmunidades, si es lo mismo la inmunidad de la vacuna que la inmunidad dada por la infección. Tampoco es lo mismo, no son dos tipos distintos de inmunidades las que se presentan, tal es así que existen distintos tipos de vacuna que generan distintos tipos de anticuerpos a diferentes niveles.
y por eso existen tantas fórmulas farmacéuticas y tantos preparados o formas de inocular o de generar inmunidad en el organismo en base a las distintas formulaciones o marcas que hay en el mercado actualmente, que obviamente esas están distribuidas por los distintos gobiernos y no es algo que nosotros podamos ir a conseguir en una farmacia, porque por más receta médica que tengamos no se puede dar, porque eso es una normativa que está vigente por el Ministerio de Salud. Respecto a la inmunidad, si es mejor o si es más inmunitaria a aquella persona que tenga una neumonía severa o un cuadro grave de COVID, tanto el paciente que tiene una infección de manera asintomática como una infección severa por COVID va a generar una inmunidad del mismo tipo y la duración la misma respuesta. No se sabe si va a durar mucho o poco tiempo. Bueno, les agradecemos mucho la presencia en esta charla. Vamos a responder algunas de las preguntas que tenemos acá ya que nos han enviado por mensaje y que vamos a ir respondiendo. Esteban. Sí, acá tenemos una pregunta. La primera dice: siendo asintomático, ¿puedo tener secuelas de coronavirus? Bueno, la pregunta es muy lógica, pero lo que tenemos que decir acá es que mientras uno más síntomas tenga cuando cursa la enfermedad de coronavirus, más probabilidades de tener secuelas. Y mientras cursa una enfermedad oligosintomática o menos sintomática, probablemente las secuelas sean mucho menos probables. Pero incluso hay descrito artículos donde hay pacientes que dicen se han sentido mucho peor después de haber tenido el coronavirus que cursando la propia enfermedad. Así que bueno, la pregunta es completamente válida, no es lo más frecuente, pero sí puede ocurrir que las personas tengan algún tipo de secuela aunque hayan cursado una enfermedad con pocos síntomas. Bien. Acá tenemos otra pregunta que a lo mejor lo podés responder vos, Federico. Dice: ¿puedo recibir la vacuna contra el COVID teniendo nódulos pulmonares? Bueno, lo que habría que saber es si esos nódulos pulmonares de qué origen son, si se trata de alguna lesión benigna, si se trata de alguna lesión de otro tipo, una lesión de tipo tumoral o infecciosa. Ante la situación en la que se vive actualmente, habría que darle prioridad a la vacunación. Obviamente esto tiene que ser previamente charlado con el especialista en el área, neumonología o infectología, para asesorarse al respecto, pero sería prioritario tener la vacuna para el coronavirus, pese a tener las lesiones nodulares. Acá tenemos otra inquietud. Dice: ¿qué estudios médicos permiten diagnosticar las secuelas? Bueno, volvemos más o menos a lo que estábamos charlando. No es que tengamos un estudio que nos permite diagnosticar las secuelas, sino lo que tenemos que hacer es, con la consulta médica, orientar los síntomas y los signos clínicos que tenemos, y de acuerdo a eso orientaremos los estudios que tenemos que realizar. Si nuestros síntomas predominantes son a nivel respiratorio, haremos una prueba de la caminata, una oximetría de pulso, haremos una espirometría, una tomografía de tórax. Si nuestros síntomas predominantes, por ejemplo, son cardiovasculares, nos enfocaremos a los estudios cardiológicos, ecografía cardíaca, resonancia cardíaca, pero siempre, y esto es importante, que no es que todos los pacientes se le hace todos los estudios, sino que uno identifica al paciente, identifica los síntomas, y ahí es cuando identificamos los estudios. Y hay muchos síntomas que no pueden ser estudiados en forma práctica. Por ejemplo, las personas me dicen: no siento el olor, y bueno, la verdad que no hay muchos estudios complementarios para analizar ese fenómeno. Bien, otra de las preguntas dice: ¿cómo fortalecer el sistema inmunológico post-COVID? La inmunidad se basa en lo que mismo produzca nuestro organismo, es innato, es lo que autónomamente podamos generar. Obviamente, tener un buen estado nutricional posterior a la infección por coronavirus es vital para poder realizar esto y para poder tener un buen estado físico que nos permita afrontar el síndrome post-COVID y no sufrir las secuelas o dolencias que pueda quedar respecto de eso. Pero respecto de la inmunidad en sí es lo que el organismo mismo pueda generar. No existe una pastilla donde venga inmunidad que podamos ponerle a un paciente post-coronavirus, porque eso no existe, sino lo que hay que hacer es tener un buen sistema de defensas basado en un buen estado nutricional. También, Federico, esta la puedes responder vos. Dice:
luego de tener COVID, ¿qué tiempo debo aguardar para vacunarme? Es una pregunta muy frecuente. Una pregunta muy frecuente, exactamente. Lo que recomendamos a los pacientes es que ni bien se tenga el turno para vacunación post-COVID, deben realizarlo. Otra pregunta también respecto de eso es si ha tenido una cirugía reciente, si el paciente puede vacunarse posterior a tener la cirugía para coronavirus. La respuesta también es que sí, puede realizarse la vacunación, teniendo en cuenta la circunstancia en que nos tenemos hoy en día de estar en segunda ola, es prioritario que todos los pacientes reciban vacunas. Bien, hay algunas preguntas también relacionadas con los síntomas, por ejemplo, dice en qué día aparece la falta de gusto y el olfato. Repetimos que los síntomas no son mandatorios, no es que a todos nos tiene que aparecer la falta de gusto y a todos nos tiene que aparecer la falta de olfato, sino que los síntomas tienen frecuencia. En este caso, la falta de gusto y olfato tienen una alta frecuencia, o sea que hay una gran cantidad de personas que se quejan de no sentir el olor. Y es un síntoma bastante precoz, incluso en muchas personas ha sido el síntoma guión para diagnosticar la enfermedad. Lo único que tuvieron fue lo que se conoce como anosmia, no sentir el olor, y bueno, y eso los llevó a consultar y a hacer el diagnóstico. Otra pregunta, Esteban, dice, tuve COVID y desde entonces padezco dolores de cabeza. ¿Qué debo hacer? Bueno, la cefalea es uno de los síntomas neurológicos descritos para la enfermedad post-coronavirus. La cefalea frecuente, cefalea que antes no estaba y ahora sí, cefaleas de una intensidad que no calman con los analgésicos comunes, cefaleas tipo migrañosas, forman parte de la constelación de síntomas del coronavirus tardío y que pueden ser a veces de larga evolución. Inicialmente recomendamos el tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios comunes, y si no mejoran los síntomas ya hacemos la referencia a neurología para ahondar en estudios complementarios. Bien, un par de preguntas referidas a vacunación. Un paciente que tuvo cáncer de colon durante 3 años realizó quimioterapia. ¿Puede vacunarse? Sí, puede vacunarse y debe hacerlo. Otra pregunta respecto a vacunas. Tuve una trombosis en la pierna, ¿puedo vacunarme? Esa es una pregunta bastante frecuente, sobre todo reportados por algún tipo de vacuna en particular que generó un poco de controversia. No se ha demostrado que esté fehacientemente relacionado el evento trombótico con la vacunación. De hecho, está más demostrado que la toma de anticonceptivos puede llevar en mayor medida a la trombosis más que la vacunación en sí. O sea, no tiene, prácticamente el riesgo es nulo si comparamos la cantidad de personas vacunadas con esos eventos trombóticos. Han sido ínfimos en porcentaje, por lo tanto la vacunación sigue siendo prioritaria y debe realizar a los pacientes que tengan turno. Acá hay una pregunta también de vacunas que es frecuente, dice ¿qué riesgos presentan las mujeres embarazadas para cursar la enfermedad por coronavirus y si pueden o no vacunarse? Bien, eso está en estudio actualmente. Lo que está mandando el Ministerio de Salud al respecto y la información que hay es basado plenamente en Sputnik, puntualmente la vacuna rusa, donde se está intentando avalar o generar un poco más de evidencia científica. Hasta el momento no se han evidenciado eventos en las embarazadas, si bien todavía las sociedades de gineco-obstetricia no se han expedido al respecto. La recomendación sería posible, pero hasta el momento no se ha expedido una información detallada y concisa al respecto. Tenemos una más acá de embarazo que dice estoy embarazada y tengo coronavirus. ¿Qué estudios tengo que realizarme para evaluar las secuelas? Bien, lo que se podría decir es hacerse el control post-COVID y también asesoramiento muy marcado con el equipo de gineco-obstetricia que lleva a cargo de esa paciente su embarazo. Puede dosarse anticuerpos posterior, pero es algo que no es algo obligatorio. Es como un control que se puede realizar de embarazada, pero sin embargo no es algo que sea netamente obligatorio. Tiene que realizar todos los procesos de post-COVID como lo hace cualquier paciente que no estuviese embarazada incluso. Sí, incluso se había dado cierta tranquilidad a nivel del producto de la gestación, del feto, que no sufrían complicaciones por la infección de la madre. Así que eso es bien, una pregunta también importante. Tenemos alguna más acá, decía que si yo tuve un accidente cerebrovascular, estoy anticoagulada, si puedo vacunarme. Lógicamente debe realizarlo, obviamente avisar de eso en el momento de realizar la vacunación para que sea de la mejor manera posible y no generar problemas referidos a la inyección.
como puede ser hematoma en el sitio. Otra pregunta al respecto: luego de colocarme la vacuna, ¿puedo sentir dolor corporal? ¿Cuánto? ¿Durante cuántos días? Obviamente, al generarse la inoculación de la vacunación en sí, nuestro organismo reacciona contra los ingredientes de la vacuna y contra ese espécimen o ese sector de proteína, que es la proteína S, y nuestro organismo empieza a replicar muchísimas células de defensa, los llamados linfocitos, los cuales liberan interferón, que es una sustancia que en el organismo es inflamatoria y que genera fundamentalmente fiebre. Por eso aquellos pacientes que una vez que se han colocado la vacuna pueden presentar entre las 6 a 12 horas posterior a la vacuna síntomas febriles, dolor en el sitio de inyección, pueden tener mucho dolor corporal o muscular, tal así prácticamente como los síntomas que tiene la infección en sí. Pero sin embargo estos síntomas son autolimitados y una vez que baja esa tormenta de citoquinas, esa tormenta de interferón que genera nuestro organismo por generar la inmunidad en sí de la vacuna, eso dura un lapso de aproximadamente 48 horas. Bueno, tenemos preguntas, muchas preguntas, Sí. Otra pregunta más ahí es... dice... no perdimos acá. Dice si las personas, después del 6º día de sufrir coronavirus, si es posible seguir teniendo fiebre. Sí, sí es posible seguir teniendo fiebre después de la infección. Incluso entre el 6º, 7º, 10º día es cuando puede haber una especie de pico, digámoslo así, inflamatorio, donde los síntomas pueden ser más marcados incluso que al comienzo. Y, había otra pregunta acá que decía: ¿cuánto tiempo me pueden durar los síntomas post-coronavirus? No le queremos traer malas noticias, pero hay algunos reportes que hablan de hasta 6 meses. Por supuesto que muchos son casos anecdóticos y esperemos que eso no le ocurra a nadie que haya hecho esta pregunta, pero la verdad que los síntomas post-coronavirus pueden ser muy, muy prolongados en algunos casos y ya los estamos viendo. Otra pregunta: a partir de la colocación de la vacuna, ¿a los cuántos días se comienza a desarrollar la inmunidad? La inmunidad se comienza a desarrollar inmediatamente después de la inoculación de la vacuna. Lo que sí, cuando empieza a ser efectiva esa inmunidad que se va a generar en nuestro organismo, está pautado en 14 días aproximadamente. Como bien se sabe, el plan de vacunación actual es tratar de priorizar la mayor cantidad de primeras dosis de vacunas. Recuerden que la vacunación actual, o por lo menos de la que se dispone en nuestro país, es mandatoria 2 dosis, de las cuales se prioriza dar la primera dosis, con lo cual se cree que se genera una inmunidad cercana al 75-80% y el restante porcentaje para llegar al más del 90% se da con esa segunda dosis. Teniendo una inmunidad de más del 70% se logra a partir aproximadamente de la segunda semana posterior a la colocación de esa vacuna. Acá hay una pregunta muy interesante. Federico dice: las personas con HIV, ¿podemos vacunarnos independientemente del nivel de CD4? Para el que no sepa, los linfocitos CD4 son un parámetro que se miden en las personas que son HIV positivas, que marcan el grado de inmunidad que tienen, y si están muy bajos significa que tienen una inmunidad muy deprimida, y si están muy altos esos CD4 significa que tienen una inmunidad normal. La pregunta básicamente es esa: si los pacientes que tienen HIV, independientemente del valor del linfocito CD4, si se pueden vacunar o no. Sí, hoy en día estaba aprobado, o se había aprobado hasta pacientes que tengan alrededor de 350 linfocitos CD4, pero se le da prioridad también. Nuevamente, como decimos, y parece algo repetitivo, pero es prioritario que todos se vacunen. Por lo tanto, también los pacientes que tienen niveles menores, está indicada o estaría sugerida la vacunación en ese tipo de pacientes que tienen niveles de defensa incluso menores. Seguimos con las preguntas. Sí, la verdad que hay preguntas de todo tipo. Podemos ir salpicando ahí un poquito. Dice: ¿cómo se puede mejorar la capacidad pulmonar luego de cursar la inflamación por coronavirus? Hoy en día la gente que hace kinesiología y fisioterapia ha generado una nueva forma de trabajo que se llama la rehabilitación cardiopulmonar, que incluso se usa mucho, por ejemplo, en pacientes que han tenido infartos cardíacos o que han tenido enfermedad pulmonar crónica, y que da muy buen resultado. Y en coronavirus se puede aplicar también la rehabilitación cardiopulmonar en un sistema de kinesioterapia sin ningún inconveniente. Bien, otra pregunta es: no recibí la segunda dosis de vacuna, ¿cuál es el siguiente paso hacia ahí?
Que no se haya recibido la segunda dosis no es algo problemático, o sea, lo que se tiene en cuenta es el tiempo que hay entre la primera y la segunda dosis, no existe un tiempo máximo para aplicar. Normalmente se dice que debería ser o hasta el segundo, a tercer mes, o hasta el cuarto, incluso como se hace en nuestro país. Mientras más tiempo curse, algunas vacunas generan más inmunidad conforme va pasando el tiempo de la primera dosis. Por eso no hay que alarmarse si todavía no tenemos la segunda dosis. Lógicamente, lo ideal es tener las 2 dosis puestas como todo esquema de vacunación. Bueno, vamos con las últimas preguntas sí, ya. Esta es Federico. interesante. ¿Podría explicar los tiempos de contagio por coronavirus positivo? Esa es una pregunta muy interesante. Normalmente el paciente que cursa con la infección de coronavirus ya se encuentra infectante y con la posibilidad de contagiar a otra persona desde 2 días previo al inicio de los síntomas. Si yo, por ejemplo, el día lunes presento fiebre, tengo que remontarme a los días sábado y domingo y ver si tuve contacto estrecho con alguna persona, porque esa persona puede haber estado expuesta en ese tiempo, aunque yo no haya manifestado síntomas en ese momento. Y lo que se sabe es que hasta aproximadamente el día 7 u 8 el paciente sigue virósico con capacidad de infectar. Esto es importante porque muchos pacientes posterior al 10º día, ya una vez que están de alta, quieren realizarse o tienen la idea de realizarse un nuevo hisopado, una nueva prueba de PCR, por ejemplo, donde ese PCR puede seguir dando positivo pese a que el paciente ya esté de alta y pese a que el paciente ya no tenga síntomas. Eso se debe a que quedan restos de la partícula viral en la garganta que uno con el hisopo y con la prueba de PCR puede encontrar positivo. Sin embargo, esos no son virus enteros, no son virus infectantes y no van a causarle daño a otra persona. Por lo tanto, es crucial hacer el diagnóstico el día de inicio de síntomas y contar los días que sean en adelante para saber cuántos días tiene el paciente de virosis o de infección. Hay muchas preguntas básicamente que son lo mismo, si tengo diabetes, si tengo hipertensión, si estoy cursando un tratamiento de quimioterapia, si tengo alguna enfermedad oncológica, si me puedo vacunar o no. En líneas generales, salvo mejor recomendación de su médico de cabecera, la respuesta es que sí, nos tratemos de vacunar todos, exactamente. No hay que tratar de perder el turno. Hoy en día es prioritario que todas las personas se vacunen. He hecho prioritario creo que 20 veces en esta charla, pero es así, es la verdad y todo paciente debe priorizar el turno de vacunación. Lógicamente están todos los canales a disposición del sanatorio para comunicarse, tanto con la unidad post-COVID, con el servicio de infectología, para evacuar este tipo de dudas, como así los restos de servicios del sanatorio que intervienen y que manejan los pacientes que tienen coronavirus. Bueno, les agradecemos mucho a todos los espectadores de esta charla, esperamos haberles sido de mucha utilidad en este tiempo que hemos estado compartiendo. Seguramente habrá muchas dudas para evacuar, seguramente nosotros también tenemos mucho para seguir aprendiendo de esta infección, tanto la comunidad médica, científica, como la población en general, y queremos brindarle nuestra mejor contención y nuestra mejor información al respecto para que ustedes estén bien informados y sepan y no entren en pánico respecto de todas estas cuestiones de esta infección que nos ha cambiado la vida. Así que bueno, le agradecemos mucho al doctor Esteban Asinari, médico de clínica médica y coordinador de la unidad de manejo post-COVID, y del servicio de infectología también les agradecemos mucho. Y les agradecemos mucho a todos los asistentes y la gran participación que han tenido en las preguntas, que realmente han sido muchísimas. Algunas deben haber quedado sin contestar porque realmente fueron de una variedad y de una profundidad y altura muy interesante. Así que bueno, también les agradecemos a ustedes la participación. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias.